Bien, bienvenidos a todos los participantes a esta sesión de Mars College. En esta oportunidad vamos a desarrollar el workshop dirigido al sector minería para revisar cuáles han sido las lecciones aprendidas en la actual pandemia, ¿no? Y vamos a recoger muchas experiencias que nos van a servir seguramente para continuar gestionando nuestras empresas de cara a la segunda ola. Mi nombre es Renzo Pajuelo, soy consultor en salud ocupacional de Mars Perú, médico ocupacional también, y tenemos el grato placer de contar el día de hoy con dos invitados, el doctor Julio Ramos de Pan American Silver y el doctor Alcides Roldán de la empresa Barrick Gold Corporation. Les voy a agradecer a todos los presentes, por favor, que puedan apagar sus micros. Esta es una sesión que va a ser interactiva, va a ser participativa, es por eso que ustedes tienen la posibilidad de activar sus micros y sus cámaras, pero deseamos, para un mejor orden, que las preguntas se realicen en los momentos que nosotros les vamos a ir indicando. Vamos a ir comenzando ya con esta sesión. Bueno, nuevamente, para los quienes no nos conocen, yo soy Renzo Pajuelo, consultor de salud ocupacional en Mars Perú, y nos van a acompañar brindándonos sus experiencias acerca de la gestión de COVID-19 en sus respectivas empresas. El doctor Julio Ramos, que es el subgerente corporativo de salud e higiene ocupacional en Pan American Silver, y el doctor Alcides Roldán, que es el superintendente corporativo de salud e higiene ocupacional en Barrick Gold Corporation. ¿Sí? Papá, mi amor, ¿quieres con aquí? Bien. Rápidamente, para enmarcarnos dentro de el impacto que ha tenido, que ha significado el COVID-19 en minería. Si hablamos de impacto en minería, siempre tenemos que pensar un poquito en el impacto económico que ha significado el COVID-19 en la industria, ¿no? De hecho, sabemos que la minería es uno de los sectores industriales más importantes para la economía nacional. Perú de por sí es un país minero, y es importante entonces que conozcamos cuál ha sido el impacto económico que el año pasado ha tenido esta pandemia en el sector minería. Y como vemos en la presentación, se estima, basados digamos que la línea base viene del 2007, que la minería representa un 14.4% del Producto Bruto Interno aproximadamente, y que año a año se dan variaciones más o menos algunos puntos porcentuales. Vemos que en los últimos 2 años, 2018 y 2019, había una leve disminución, no muy significativa, que mantenía el PBI de minería dentro de unas estimaciones que permitían al gobierno, al Estado, planificar con los ingresos que venían de este sector muchas de las actividades que estaban representadas en el presupuesto nacional. Sin embargo, vemos que el año 2020 este PBI minero ha caído de una forma importante, de una forma drástica, que prácticamente acompaña la caída en puntos porcentuales que tuvo el PBI nacional, ¿no? El PBI nacional cayó en 12.9%, el PBI de los sectores minería y hidrocarburos, esto según la información que nos brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, cayó en un 11.8%. Si bien es cierto, ya los especialistas nos han confirmado que la producción en el sector de minería a estas alturas de la pandemia ha recuperado sus niveles, de producción, y esto es un mensaje alentador para la economía del país. Es importante conocer también que esto, según cómo se maneje los meses siguientes a la pandemia, podría seguir impactando en la economía nacional. Si hacemos una línea de tiempo para ver cómo ha venido ocurriendo el tema de COVID-19 a lo largo del año pasado en la pandemia, es que hemos visto de que el 11 de marzo, por ejemplo, del año pasado, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud nos dijo de que ya COVID-19, que lo conocíamos desde fines de noviembre del 2019, representaba ya una pandemia porque estaba esparcida en la mayoría de continentes del país, ¿no? Entonces, ese día fue declarada pandemia, y ese día también el Ministerio de Salud, a través del Decreto Supremo 008-2020, declaró en emergencia sanitaria a todo el país debido a este virus. A los pocos días, el 16 de marzo, habiéndose ya detectado a inicios del mes casos
de COVID en el país, el gobierno decreta un estado de emergencia con la famosa cuarentena que restringía todas las actividades que se venían desarrollando a través del Decreto Supremo 044-2020 PCM, indicando paralización de actividades mineras, excepto las esenciales, decía en sencillo la norma, y para lo cual también se publica, el Ministerio de Energía y Minas publica la versión ministerial 111-2020, que da los lineamientos para la continuidad de las operaciones mineras esenciales en ese momento. Para mayo del 2020, con el plan de reactivación económica que lanzó el gobierno, se iniciaron las operaciones mineras en fase 1, que involucraban algunas operaciones, principalmente en Tajo Abierto, y también se lanzaba unos nuevos protocolos como la RM-128-2020 MINEM, que luego fue modificada por la RM-135. Para junio del 2020 ya teníamos el reinicio de operaciones mineras fase 2, incluyendo minería subterránea, y cercanos a fechas también se lanza la RM-159-2020 MINSA, Ministerio de Energía y Minas, con modificatorias a los protocolos de minería, ¿no? Básicamente eso es lo que hemos tenido en cuanto a eventos o sucesos relacionados con la actividad minera. Por supuesto, faltaría mencionar las medidas que se han dado a raíz de esta nueva cuarentena que rige desde el 31 de enero. Sin embargo, esta no ha paralizado las actividades de minería en general, estas continúan, es por eso que, bueno, no ha significado un impacto mayúsculo en cuanto a restricciones de la continuidad de la operación. Para este punto, nosotros queremos mostrarles algunos resultados de un estudio que realizamos en el tercer trimestre del año pasado. En el tercer trimestre del año pasado hicimos un cuestionario, seguramente alguno de los asistentes pudo participar de este estudio, en donde les preguntamos cómo iban gestionando las empresas mineras todo lo relacionado a la pandemia dentro de sus organizaciones, ¿no? Para ello, nosotros planteamos o propusimos una estrategia de retorno seguro al trabajo clasificada en 4 etapas o fases. La primera etapa, que era, digamos, la fundamental, de donde podrían desprenderse las demás acciones, era el mapeo de riesgos y categorización o estratificación de la población, ¿no? De la población con la que contamos, un poco en línea con lo que se venía practicando en algunas organizaciones, algunas organizaciones autorizadas en temas de salud en el trabajo, que nos pedían clasificar a la población según niveles de riesgo, niveles de vulnerabilidad, tanto por temas personales o biológicos, como algunos otros temas a considerar, como su entorno familiar, su entorno social, etc. Luego de ello, la segunda etapa que venía con la información obtenida en la primera etapa era el establecimiento de protocolos, como el Plan de Vigilancia, Prevención y Control, que salió en las primeras normas en abril del año pasado. Y todos los protocolos que acompañan a este plan, protocolos de limpieza y desinfección, protocolos de vigilancia, protocolos de aplicación de pruebas diagnósticas, de evacuación, etcétera. Y una parte importante era la comunicación y la capacitación de esta como tercera etapa, en donde los protocolos y las medidas o intervenciones a desarrollar deberían ser comunicadas, a la vez que implementadas a los trabajadores. Debería haber una oportunidad de una retroalimentación, un ida y vuelta de la comunicación del empleador a sus trabajadores y de los empleados y de los trabajadores a su empleador, y la capacitación, por supuesto, en el entrenamiento de las nuevas medidas que se están adaptando, porque como sabemos, esto ha tenido que llevarnos a una nueva forma de trabajar y una nueva forma de vivir, y nos va a seguir acompañando seguramente por algún tiempo más. Y luego ya la última parte o el objetivo final de estas etapas de retorno seguro al trabajo tiene que ver con la minimización del contagio, con la vigilancia médica y con la verificación de lo actuado o lo planeado, ¿no? Es más o menos como habíamos estructurado nuestras etapas de retorno seguro al trabajo, y es como estructuramos también las preguntas del estudio que vamos a revisar rápidamente. En la primera parte de estratificación del riesgo, nos dimos o rescatamos la información de que el 61% de las empresas durante la declaratoria de estado de emergencia dado por el gobierno tuvo que paralizar sus operaciones el
52% de ellos de manera parcial y un 9% de las empresas que participaron en nuestro estudio lo hizo de manera total, ¿no? Un 39% dijo que no se vio afectada y continuó sus operaciones con normalidad. Pero veamos que es importante, ¿no? Eso se traduce o se puede reflejar en la primera diapositiva cuando hablamos de la reducción del PBI minero. Tenemos que un 61% de las empresas tuvo una reducción significativa de sus operaciones. También preguntamos acerca de los factores de riesgo. Las normas nacionales, las vigentes en ese momento y las vigentes actualmente, dan algunos factores para considerar como de riesgo a algunas personas y en base a eso se toman algunas decisiones, como puede ser la indicación de trabajo remoto, la indicación de licencia sin goce de haber u otras condiciones que se puedan hacer en aras de proteger a esta población vulnerable. Sin embargo, hubieron algunos cuestionamientos a la norma con respecto a si era poco estricta al considerar la evidencia médica disponible al momento. Les preguntamos a las empresas mineras y nos respondieron que el 61% de ellas había considerado más factores por encima de la exigencia legal para clasificar a un colaborador como vulnerable frente a COVID-19. Es decir, que el sector minero fue más protector de lo que la norma le exigía de cara a clasificar a sus trabajadores como vulnerables y tomar decisiones en base a eso. Es por eso que también consultamos qué medidas adicionales habían considerado y la mayoría de ellos, casi el 90%, había incluido dentro de sus criterios de clasificación de personas vulnerables a condiciones médicas no incluidas en la norma. En ese momento no estaba incluida gestación de manera clara y expresa, como lo dice ahora sí la RM972, tampoco estaba contemplada la hipertensión arterial controlada, solamente la refractaria, y otros valores de obesidad menores con un índice de masa corporal entre 30 y 40, y otras condiciones médicas, las empresas mineras sí las consideraron principalmente como parte de sus criterios de inclusión. 75% de las empresas mineras consideraron también si es que tenían familiares con factor de riesgo, no solamente la vulnerabilidad de la persona, sino también su entorno familiar, para ver si tenían también alguna de estas condiciones que los podrían hacer considerar de riesgo. Y 40% consideraron otros factores de riesgo, por ejemplo, los psicosociales, un 10% consideró la situación financiera de las personas y un 10% consideró otros factores, ¿no? Otros factores como podrían ser uso de medios de transporte, distrito de residencia, etcétera. Entonces vuelvo a resaltar, el sector minero se mostró bastante protector con su población trabajadora en el momento de hacer el estudio. 67% de ellos consideraron que estas restricciones del trabajo, sin embargo, representan un riesgo para la continuidad de la operación, ¿no? Tener tanto población trabajadora, una merma significativa de la fuerza laboral, prácticamente de un momento a otro representaba en ese momento un riesgo para la continuidad de la operación, y a pesar de que la ley facultaba a las empresas a hacer algunas excepciones en estos trabajadores vulnerables, 61% de las empresas dijo que no iba a aplicar alguna exoneración de responsabilidad que la ley facultaba para el retorno voluntario de colaboradores vulnerables, nuevamente resaltando la imagen protectora que ha tenido la empresa minera de cara a sus colaboradores. Bueno, esto ya lo hemos visto en la presentación, en la lámina anterior. ¿Qué información ha considerado para definir el riesgo potencial de sus colaboradores en el ámbito familiar, ¿no? Como vimos al inicio, el 75% también consideraba características del entorno familiar de la persona para considerar a un trabajador como vulnerable. Y el principal criterio que consideraron fue el antecedente de contacto con caso sospechoso confirmado, ¿no? Esto creo que, bueno, por medida de bioseguridad era una medida a destacar y plausible de haber sido tomada por el 83% de las empresas mineras. El 72% incluyó el uso de medios de transporte de riesgo para acudir a los ambientes de trabajo, y en menor porcentaje, el 50% de los clientes mineros, las empresas mineras, dijeron que la ubicación del domicilio en zonas de alta incidencia de casos, recordando que el CDC peruano en ese momento periódicamente lanzaba información acerca de los distritos con alta tasa de transmisión de COVID-19, algunas empresas optaron también por incluir estos criterios de lugar de residencia con alta incidencia para considerar a una persona como vulnerable o de riesgo por COVID-19, asimismo como alguna condición más de hacinamiento como el número y ocupación de personas en el domicilio. Frente a estas personas consideradas como de alto riesgo, ¿cuáles fueron las principales medidas? Se hicieron medidas focalizadas definitivamente, y ustedes seguramente me pueden dar fe de eso.
y se plantearon planes de comunicación y capacitación focalizados, ¿no? El 83% de los clientes dijo que su principal actividad dirigida a ellos fueron planes de comunicación y capacitación. 56% de ellos especificó que iban a hacer toma de pruebas diagnósticas domiciliarias en caso de contactos con casos positivos o sospechosos. Es decir, si teníamos un familiar sospechoso, un contacto sospechoso, ellos iban a encargarse de hacer una toma de una prueba diagnóstica a domicilio de la persona de manera de garantizar que en ese momento no hayan tenido o presente un contagio, ¿no? 22% de los participantes del estudio mencionaron que brindaban beneficios de vivienda o alojamiento temporal en ambientes con exposición baja o controlada. Es decir, que brindaban centros de aislamiento temporal para las personas en condición de riesgo, de manera que pueda garantizarse un ingreso o una salida de la unidad minera de forma controlada y se pueda minimizar de esta forma la transmisión, ¿no? También hubieron, bueno, otras actividades y un 17% menos ante el fuerte impacto que en ese momento tenían los mercados y los centros de abastecimiento de productos de primera necesidad en el contagio, que se vio reflejado en la casuística y en los tamizajes que hacía el gobierno en los mercados, vio por conveniente de implementar convenios de entrega o envío de alimentos y productos de primera necesidad para sus colaboradores considerados de alto riesgo de contagio. La parte de protocolos y controles, preguntamos acerca de este requisito legal de la ficha de sintomatología COVID-19 y nos llamó la atención que el 47% de las empresas participantes del estudio dijeron que solicitaban la entrega del documento impreso antes de abordar la unidad de transporte, ¿no? O haciendo uso de un medio físico. Si bien es cierto, un poco la evidencia de la transmisión ha cambiado a día de hoy, en ese momento se creía de que o se procuraba evitar, se propiciaba evitar el contacto sea directo, sea a través de superficies por la sobrevida que el virus había demostrado en algunos estudios en laboratorio en distintas superficies. Sin embargo, nos llamó la atención ese resultado y en menor cantidad, el 23% había desarrollado aplicaciones móviles o un 13% aceptaba documentos digitalizados vía correo electrónico o en formatos de base de datos, etcétera. Sin embargo, un 47% optaba aún por los métodos tradicionales y eso era una condición a resaltar. Otro punto que es importante, con respecto a los controles que se van implementando en las unidades mineras, definitivamente de cara al abordaje o a la subida de cara al abordaje o a la subida de cara al abordaje o a la subida de la unidad minera, eran las pruebas de diagnóstico, ¿no? En esa época, las pruebas más accesibles para todos los clientes eran las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas fueron, digamos, un boom en el sector y en muchos casos se fue sobreutilizada y mal utilizada. De hecho, la norma en ese momento nos decía que según tengamos trabajadores de alto o muy alto riesgo, debemos definir una periodicidad para la aplicación de las pruebas diagnósticas, pero no planteaba un protocolo claro sobre cómo debía utilizarse eso. En realidad nadie la tenía muy clara al respecto y les preguntamos a las empresas cómo lo hacían y las respuestas fueron muy variadas, tanto que el 42% dijo que utilizaban distintos protocolos o periodicidades. Solo el 30% lo definió como cada 7 días, 15% cada 14 días, que es el periodo máximo de incubación del virus, donde podrías reducir la posibilidad de un falso positivo. Ahora sabemos ya a ciencia cierta de que incluso respetando esos tiempos era bastante más difícil. Otros un 12% había definido tomarlas una vez al mes, ¿no? Sabemos que esto ahora debe ser bastante distinto con la nueva evidencia acerca de las pruebas rápidas, con la aparición de las pruebas de antígeno y con la mayor disponibilidad de pruebas moleculares a nivel nacional. 45% de las empresas mineras nos comentó que había implementado un periodo de aislamiento temporal
luego del descanso y antes del ingreso de labores en un lugar intermedio fuera del campamento, como puede ser un hotel, un campamento externo u otra condición que hayan implementado. 42%, y esto era un número también importante, nos comentó que los trabajadores ingresaban directamente a trabajar luego de su descanso y no había este periodo de aislamiento. Evidentemente, para tomar esto en consideración, seguramente hay temas logísticos y de recursos que no necesariamente pueden estar al alcance de todas las unidades. De hecho, un 9% nos comentó de que tenían la facultad de hacer estos centros de aislamiento al interior de sus campamentos, pero en un lugar o como las unidades mineras donde se puede manejar la población, nos sorprendió que un 42% no haya tomado una medida de prevención de aislamiento temporal antes del ingreso a la unidad. También de la mano con la gestión de COVID vino la variación de los espacios de trabajo, la variación de los regímenes de trabajo. La mayoría de empresas ha extendido sus regímenes de trabajo. Si antes manejábamos sistemas de 4x3, 8x6, 14x7, 20x10, la mayoría de regímenes de trabajo se extendió. Se extendió por lo menos considerando 35x14, 14x14, 28x14 y otros regímenes mucho más extensos. He visto regímenes de 45x15, de 60x20, etcétera, en algunas unidades, y lo que nos habla de que la mayoría de las empresas ha optado por brindar un periodo de descanso que sea mayor o superior al periodo máximo de incubación del virus, que sabemos que es entre 2 a 14 días como máximo, ¿no? Entonces, se entiende que las precauciones han ido por ese lado, pero han habido distintas formas de abordar el tema de los nuevos regímenes de trabajo para sus trabajadores. No, bueno, mira cualquier cosa que sea, pero chicas nomás. Gracias. El tema de campamentos, ya para hablar de campamentos, vemos que el 55% redujo el aforo para procurar cumplir con el distanciamiento social. La tercera parte, sin embargo, de los participantes del estudio nos dijo que no había realizado cambios en el aforo de los campamentos, y el 30% optó por ir un poco más allá y, a pesar de que la norma facultaba tener 2 personas dentro de una habitación, consideraron en sus campamentos solamente una persona por habitación. Para el uso de los comedores, 88% nos dijo que redujo el aforo del comedor, 65% de que había ampliado los horarios de atención de manera que puedan haber más grupos en un horario mayor y se evite la aglomeración de gente al interior de los comedores. Redujeron el tiempo de utilización de los comedores por los comensales en un 53%, un 47% había implementado barreras físicas como mamparas o paneles en las mesas para evitar el contacto entre persona y persona, un 29% implementó mecanismos de delivery en la unidad de manera que no se concentren las personas en los comedores, un 24% instaló o modificó los sistemas de ventilación de su comedor, un 12% tomó algunas otras medidas. Y bueno, nadie en ese momento en el estudio nos comentó de que no había hecho ninguna modificación en el comedor. Quizá fue una de las áreas donde requirieron mayor modificación, ¿no? COVID-19 es una oportunidad que están tomando la mayoría de sectores económicos para implementar soluciones tecnológicas, automatizar sus procesos y usar la tecnología también para la vigilancia médica. Sin embargo, no vimos una respuesta importante en los participantes de aquel estudio. 48% dijo que no había implementado ninguna solución tecnológica. Sí, un 27% había implementado cámaras infrarrojas para detección de temperatura como principal característica o solución tecnológica de cara a la detección de casos. 15% había desarrollado o implementado aplicativos o software para registro de temperatura, reporte de síntomas o casos sospechosos, y un 6% optó por tomar o adquirir servicios de geolocalización a través del celular, del tipo de estos que cuando se rompe la distancia social entre un usuario y otro a través del celular se puede identificar si es que han roto la distancia social y genera alertas para que esto pueda ser corregido de inmediato, ¿no? Otras medidas tecnológicas que algunas empresas adoptaron fueron como interruptores eléctricos controlados por voz para evitar el contacto con las puertas, manijas, los interruptores de luz, etcétera. E incluso un 3% implementó sistemas de reconocimiento facial para identificar a personas que no portan mascarilla, que en ese momento también es hasta ahora una de las medidas más importantes de cara a prevenir la transmisión del virus.
En la parte de comunicación, del plan de comunicaciones, 82% de las personas participantes de aquel estudio nos comentaron de que utilizaban medios de comunicación tradicionales, ¿no? Paneles, murales, pantallas, email. Un 70% había desarrollado un plan de comunicaciones. Recordemos que los planes de comunicaciones son importantes para poder estructurar los mensajes que queremos llevar, definir la población objetivo, definir cuáles son los mejores canales de comunicación que vamos a utilizar para llegar a esta población objetivo y cuál es el tipo de mensaje y cómo debemos lanzarlo, ¿no? 70% de las empresas dijo que había desarrollado un plan de comunicaciones y un 64% de los participantes nos comentó de que había incorporado dentro de su plan de comunicaciones canales de comunicación no tradicionales, es decir, utilizaban WhatsApp, utilizaban redes sociales, utilizaban Instagram u otros medios de comunicación no tradicionales para tener una llegada más oportuna y más pronta a sus trabajadores que las comunicaciones tradicionales o formales, como puede ser un correo electrónico o un boletín en un periódico mural. Con respecto a las capacitaciones, si bien es cierto, la norma las prohíbe de forma presencial, en la mayoría de situaciones, 76% confirmó que solamente las hace de manera virtual, 18% indicó que habían pospuesto capacitaciones hasta el término de la emergencia sanitaria. De hecho, sabemos que el decreto legislativo 1499, que salió posterior a nuestro estudio, facultó que las capacitaciones se realicen de forma virtual. Ya con la modificatoria del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sabemos que pueden desarrollarse, salvo las inducciones para personal nuevo y para cuando haya cambio en la función del puesto de trabajo. Y un 6% indicó que de todas maneras hacía algunas reuniones de forma presencial. Con respecto a la vigilancia y seguimiento de casos, preguntamos a las empresas qué habían hecho para reforzar sus servicios de salud y nos comentó el 55% que había comprado mayor cantidad de medicamentos e insumos específicos para tratar COVID-19. Es decir, que las empresas intentaban implementar sus servicios de salud para hacer frente a este virus. 52% amplió la capacidad de su respuesta a emergencias, 30% amplió áreas de observación, hospitalización al interior de la unidad, un 27% incrementó la disponibilidad de balones y puntos de oxígeno en los centros de salud que gestionaban, y un 6% había comprado dispositivos médicos avanzados como ventiladores mecánicos, equipos de resucitación, equipos de rayos X, etcétera, de cara a hacerle frente con mayor capacidad o complejidad resolutiva a este virus que ya la situación nos empezaba a golpear o nos había golpeado y habíamos visto de que no había en el sistema de salud, tanto público como privado, una buena disponibilidad de equipos de salud y camas UCI, ¿no? Con respecto a la evacuación de los pacientes, 45% nos comentó que utilizaba los vehículos de emergencia con los que ya contaba. Sin embargo, un 36% tuvo que echar mano de vehículos livianos, por ejemplo, camionetas para traslado de pacientes, debido a la alta demanda o la alta presencia de casos. Y un 18% nos comentó de que el número de vehículos de emergencia, tanto, por ejemplo, ambulancias, habían tenido que ampliarlos para responder a la demanda, la fuerte demanda que había en ese momento. Sobre salud mental de los trabajadores, preguntamos qué habían implementado las empresas mineras y el 48% nos comentó que habían orientado actividades con respecto al fomento de hábitos saludables como alimentación, actividad física, calidad de sueño. Un 39% implementó un soporte psicológico a través de convenios con algunas organizaciones y ya en menor medida, en 24%, tenía disponible un programa de asistencia al empleado, o un 21% nos habló de que habían desarrollado campañas de prevención de riesgos psicosociales como estrés, ansiedad y fatiga, que se ha visto de forma importante a lo largo de esta pandemia, y además un 18% había implementado entrenamiento en habilidades socioemocionales para trabajadores y líderes de segmento, de manera que ellos puedan ser capaces de detectar o identificar alguna condición que afecte la salud mental de las personas y reportar al servicio de salud de manera que se pueda hacer la gestión de este riesgo. Como les comentaba, la pandemia obligó a las empresas a reducir su fuerza laboral en un 67% y a paralizar operaciones casi en un 80%. La reactivación económica, las medidas estuvieron orientadas a minimizar el contagio, principalmente tomando controles administrativos. En el estudio
no hubo mucha respuesta en cuanto a controles de ingeniería u otros controles o otras soluciones tecnológicas, como mencionábamos, sino básicamente a reforzar controles administrativos de este riesgo biológico y además el uso de equipos de protección personal y fortalecimiento de sus servicios de salud, ¿sí? Y bueno, el principal reto que nos comentaron también algunos de los participantes en el estudio fue establecer controles para la fuerza laboral, no tanto dentro de la unidad minera, sino que tenía un desafío importante cómo controlar y prevenir el contagio cuando ya no tiene un alcance directo como es fuera de la unidad minera. En esta parte, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me aviso. Lo pueden hacer en este momento. Tienen el micro abierto, el micro disponible para hacer preguntas. Hola. Sí, sí. Buenas tardes, ¿me escucha? Claro, claro. Habla Indira Trujillo de Trevali. Quería ¿Cómo estás, preguntarte, Indira? cuando dices ahí, bien, gracias. Cuando dices ahí se obligó a las empresas a reducir su fuerza laboral 67% y a paralizar operaciones 80%, ¿cuál es la base? Porque como que no suma 100, ¿no? 66% redujo fuerza laboral. No son complementarios. 66% redujo su fuerza laboral. Del 100% de empresas mineras. Del 100% de empresas mineras participantes de nuestro estudio. Estamos hablando de un estudio desarrollado por nosotros en el tercer trimestre del año pasado. Ya, pero si paralizaron operaciones, ¿también tuvieron que reducir fuerza laboral? En este resumen de la paralización de operaciones hace mención a que paralizaron operaciones no integralmente en toda la unidad o en todas las unidades, sino hubieron paras de operaciones parciales en el 80% de empresas. Ah, ok, gracias. Vamos a ir colocando una encuesta en línea para que ustedes nos vayan comentando, estimados participantes, si es que creen que el impacto negativo del COVID-19 sobre el sector minero se mantendrá durante el 2021, ¿no? Les comentaba que hay proyecciones acerca de la recuperación de la productividad en minería. Sin embargo, esta segunda ola, estas nuevas variantes seguramente nos dan o nos pueden motivar a pensar de que no nos va a ir tan bien necesariamente. Nos gustaría conocer sus apreciaciones sobre esto. Vamos a dar algunos minutos para esto. Bien, ahí vemos los estudios, vemos los resultados. El 71% de los participantes presentes en esta sesión nos comentan de que sí creen que el impacto negativo del COVID se va a mantener durante el año 2021, ¿no? Si bien es cierto, ya los controles están mejorando, cada día conocemos un poco más del virus, hay situaciones que nos ponen en duda o en controversia con respecto a lo que se nos viene dentro de minería, y bueno, eso se estamos reflejando en este momento. Ahí creo que están viendo los resultados. Bien. Vamos a lanzar otra pregunta. Hola. Sí, sí. Ángel, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Sí, yo quería hacer una consulta. En realidad, la presentación que están realizando es considerando las encuestas que han realizado diferentes empresas mineras, ¿verdad?
Correcto. Ok, en ese sentido, no sé hasta qué punto han tenido contacto con estas empresas, porque por lo que he visto en el transcurso de la presentación, hay muchas que han optado por diferentes acciones, considerando los nuevos protocolos establecidos, más respecto al plan de vigilancia que debe estar establecido por cada una de ellas. Sin embargo, por el producto efectivamente de que esta pandemia a veces se torna incontrolable, incluso dentro de las unidades mineras, no se cumplen con algunos de estos protocolos. Por ejemplo, mencionaste de que algunas mineras, al no tener capacidad para usar ambulancias, empezaron a usar camionetas. Por ahí, también respecto de los campamentos, no se ha cumplido a veces, o por más que se quiera cumplir, no se ha podido hacer mejoras definitivas, como el caso probablemente de distanciamiento entre camas, por ejemplo. Mi consulta es, ¿tienen información de que si ha habido alguna fiscalización hacia alguna empresa minera y que hayan detectado que, por ejemplo, se hayan tomado estas acciones, como el caso de la ambulancia, y que hayan sido sancionados? Con respecto al tema de sanciones directamente por ese tipo de medidas específicas, no nos ha llegado información de que esto haya ocurrido. No tenemos información de que haya sanción por este tipo de implementaciones. La autoridad o la autoridad fiscalizadora suele ceñirse a lo que dice estrictamente la norma, y si la norma, lo que menciona la norma es demostrable el cumplimiento, suele dar por satisfecho eso. No tenemos conocimiento de que hayan sido un poco más incisivos en, por ejemplo, la capacidad de los vehículos de respuesta a emergencia o la cantidad total de vehículos según el número de población. No tenemos conocimiento de que haya habido un tipo de fiscalización de ese tipo. Por lo menos de momento, de repente alguno de los participantes siéntese en libertad de compartir si es que se ha visto eso de forma más cercana, pero te comento lo que nosotros ha llegado a nosotros de la experiencia del año pasado. Si es que alguien, mientras alguien se anima, acabamos de lanzar otra encuesta donde preguntábamos si es que se continúan utilizando las pruebas rápidas como parte de los controles a sus colaboradores, ¿no? Las pruebas rápidas, como sabemos, se han venido a menos, digamos, porque tienen una baja sensibilidad, poca especificidad, muchos resultados falsos negativos, muchos resultados falsos positivos también. Sin embargo, fueron la primera herramienta que tuvieron las empresas para tratar de hacer o implementar programas de vigilancia, ¿no? O sea, al respecto seguramente hay opiniones, y estoy seguro que los doctores que me van a suceder en la ponencia podrán comentar algo acerca de las pruebas rápidas, pero vemos que el 48% de los participantes en esta sesión nos dicen que aún están utilizando pruebas rápidas, y lo que puede esto significar ya lo vamos a ir viendo o comentando más adelante. Ya para darle paso al doctor Ramos, para ver medidas adicionales, si cuentan con una línea o canal de comunicación para que sus trabajadores reporten sus síntomas o dejen sugerencias y recomendaciones sobre COVID-19. Vamos a ir dejando la pregunta. Si alguien igual tiene alguna otra consulta al respecto, la podemos ir conversando en este momento. Vamos a dar unos segundos más. Bien, ahí compartimos los resultados de esta última pregunta. 76% tiene una línea o canal de comunicación para una retroalimentación de parte de sus trabajadores, ¿no? Hay un 24% que no ha implementado esto. Es una buena práctica, es una recomendación. De hecho, la RM972 nos menciona de que debe haber un canal de comunicación
Esto quizás más pensado en reporte de síntomas, pero también puede ser una buena oportunidad para que reciban un buen feedback de sus trabajadores y puedan identificar alguna medida que se les pueda estar escapando al momento de hacer temas de control. Bien, vamos a dar pase ahora al doctor Julio Ramos. Como les mencionaba, él es el subgerente corporativo de salud ocupacional e higiene ocupacional en Pan American Silver, quien nos va a comentar su experiencia acerca de la gestión del COVID-19 en las unidades que están bajo su gestión. Doctor Julio, muchas gracias. Hola Renzo, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por invitarme. Bien, vamos a empezar. Lo malo es que ya lo dijiste casi todo, has resumido casi todo lo que está en la minería. Bueno, pero igual cada empresa minera le ha impactado el COVID de diferentes formas, ¿no? En base a cuán preparados estaban, cuánto de disposición tenían para invertir, ¿no? O cómo estaban organizados. Bien, como dice la introducción acá, nosotros, las empresas mineras, empezamos lógicamente a implementar una serie de controles de bioseguridad ante COVID-19. Lo hicimos un poco antes que la normativa salga, ya recibimos información de fuera del país y ya veíamos que esto es una venida encima, así que fuimos implementando cosas, ¿no? Hicimos un primer borrador, ¿no? de un plan, y luego ya nos pusieron un plan para seguirnos ese modelo, así que tuvimos que traspasarlo y ¿no? De acuerdo a las normativas que salían, ¿no? Así que habían cosas que sentíamos que faltaban en la normativa y que nosotros habíamos implementado, así que seguimos adelante con lo que nosotros creíamos y cumpliendo con la normativa, ¿no? De hecho, yo creo que todas las empresas, y coincido con mis colegas que tenemos en minería, que todos hemos ido aprendiendo día a día de errores y aciertos en este COVID. Nadie tenía una especialidad en esto, nadie sabía todo sobre esto. Creo que todos los que vivimos esta época es la primera vez que nos pasa, no había habido una pandemia antes, ¿no? Así que aprendimos cómo se movía el virus, la velocidad de los contagios, qué puestos eran de mayor riesgo, cómo era la carga viral, ¿no? El manejo de los casos positivos, los sospechosos, los contactos, todas las cosas que se fueron desarrollando en este contexto, ¿no? También, de hecho, nos enseñó a ordenarnos en las unidades mineras y aprender a contener esta pandemia, ¿no? El objetivo indiscutiblemente era claro, ¿no? Evitar contagios, muertes, y tenía que continuar la operación, o sea, no podía parar la minería, ¿no? Bien, no, la siguiente, por favor. Bien, en ese sentido, nosotros ya teníamos este procedimiento de gestión, que era el lineamiento para la prevención, detección y vigilancia médica ante cuadros respiratorios agudos o sospecha de coronavirus. Era lo primero que hicimos, ¿no? Que bueno, es la primera hoja solamente para mostrarles, pero que igual contenía todo lo que ya se viene hablando, ¿no? Todo. Desde ir armando quiénes eran los vulnerables, desde ir organizándonos cómo iban a ser nuestras comunicaciones hacia las personas, hacia los trabajadores, todo el tema educativo que teníamos que hacer de forma veloz y rápida para que ellos entiendan lo que era esta pandemia, este virus, qué tenían que evitar, qué podían hacer y qué no, ¿no? O sea, todo, de hecho, trabajo en equipo, mucho con todo el equipo de salud e higiene, ¿no? El equipo de recursos humanos y en sí, con toda la corporación, nos metimos de lleno para poder hacer todos estos procedimientos, ¿no? Entonces, procedimientos que ya todos ustedes lo conocen, creo que ya están en la legislación hoy en día. La legislación lo que ha hecho es ordenarlos y ponerlos en orden, ¿no? Pero todo eso realmente, y no me dejarán mentir, fue
fue todo un parto para todos, ¿no? O sea, terrible, terrible. Un trabajo, el día a día era las 24 horas, sí, se dormía muy poco, ¿no? Pero bueno, se logró hacer las cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, una de las primeras cosas que hicimos indiscutiblemente y cumpliendo con la legislación era identificar y separar todos los vulnerables, ¿no? O sea, también, ¿no? Echarse a buscar en toda la historia ocupacional de todos los trabajadores, todos los exámenes médicos ocupacionales, ver quienes tenían esta vulnerabilidad para que no les ataque el virus y lógicamente en pro de su salud tratar de retirarlos. Y así fuimos formando una lista en cada unidad minera que, que más o menos llegó a ser un 10%, un 8 a 10% de la población general de toda la mina, ¿no? Pero había que hacerlo, lamentablemente había que hacerlo. Ellos que no estén operativamente en sus puestos también les impactó mucho, o sea, no era tan fácil, ¿no? Empezaron a aprender y empezamos todos a aprender lo que era este trabajo remoto, ¿no? Este trabajo por la computadora, ¿no? O sea, no fue difícil al inicio, pero igual ahora ya, de hecho, toda la gente domina muy bien esta herramienta, nos sirve mucho, pero aún así se siente que hay muchos puestos de trabajo que indiscutiblemente necesitan la presencia en las unidades mineras. No todo se puede hacer a través de la computadora, ¿no? Entonces, pero bueno, tuvimos que identificarlos y separar a toda la gente vulnerable, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Bien, para poder identificar qué puestos de trabajo, según lo que nos requería la ley también, qué puestos de trabajo teníamos riesgo para COVID, indiscutiblemente nos fue un poco más sencillo armar esto y hacer una matriz. Nosotros ya teníamos una matriz hecha sobre el IPRC ocupacional, que era identificar todo para lo que son evitar las enfermedades ocupacionales. No hablamos de un IPRC de seguridad, sino un IPRC netamente ocupacional. Esto nos permitió armar este cuadro que ustedes ven ahí, ¿no? Para nosotros era muy importante determinar la probabilidad mediante tres ítems o tres tips, que era el tiempo de exposición, que lo fijamos de esa forma. No había mayores datos en ese tiempo todavía, ¿no? Así que lo fijamos así. Para nosotros era muy alto cuando tenías una exposición con otras personas reunidas ya mayor a 4 horas, alto cuando tenías de 2 y menos de 4 horas, medio cuando tenías de 1 segundo a 2 horas. La idea era no juntarse con la gente, porque asumir que todos están infectados, esa era la idea, ¿no? Y lo otro era la concentración de este riesgo o de este peligro que es un virus, ¿no? Un peligro biológico, ¿no? Entonces, así como el polvo tiene una concentración límite, igual el COVID, teníamos que asumir nosotros cómo íbamos a medir esta concentración, ¿no? De hecho, hasta ahora nadie puede medir, oye, tantos virus te afectan más que tantos otros virus, ¿no? Porque depende también de las defensas de cada persona, pero logramos hacer que esta concentración, y lo tomamos como muy alto a una extrema carga viral, por ejemplo, lo que en los centros médicos en las unidades mineras, indiscutiblemente, era una carga viral muy, muy, muy altísima, ¿no? Entonces, como alto tomamos, por ejemplo, los comedores, los vestidores, los buses, y etc., ¿no? Como medio tomamos la vigilancia, o sea, todos los que trabajan en vigilancia, servicio mina, cuarteleros, ¿no? Y como un bajo, todo lo que trabajan un poco en la parte administrativa, ¿no? Igual, otro de los ítems que tomamos nosotros como para ver la probabilidad de contagio, indiscutiblemente era que todo esto tenía un valor pico, ¿no? Entonces, así como lo existe en los diferentes agentes ocupacionales, hay un valor pico igual. Para nosotros un valor pico era muy alto, que el que
más de 4 personas estuvieran sin mascarilla, con o sin mascarilla reunidos, ¿no? Muy alto, era también un distanciamiento físico menor a 1.5, ¿no? O sea, todos estos que ven acá ustedes ya fueron considerados como valor pico. Inmediatamente esa persona ya era tomado como una persona bastante sospechosa para tener el COVID, ¿no? Y bueno, y este virus no se sabía si es que te iba a dar leve o si te iba a dar demasiado grave, ibas a terminar intubado en una máquina de ventilación mecánica, así que la severidad tomamos al máximo, la severidad era para todos, era altísimo, ¿no? A todo el mundo, asumimos que todo el mundo podía morir o dejar o quedar con una discapacidad muy grande, ¿no? Entonces, en base a esta matriz, empezamos a elaborar nosotros nuestros, la siguiente, por favor, para poder, ahí está eh, las áreas o los puestos de trabajo que tenían mayor riesgo, ¿no? Entonces, al colocar controles, lógicamente, ya le restábamos -1 y si alguien quedaba en muy alto, bajaba alto, y así con nuestros controles, ¿no? Entonces, empezamos a llenar tu listado mina por mina, de acuerdo a los puestos de trabajo, analizamos cada uno, un trabajo arduo acá con todos los higienistas a quien aplaudo yo esto, ¿no? Fue muy bueno para poder calificar, porque se pusieron muchas horas, todos en equipo, como digo siempre, un trabajo en equipo, eh, luchando por sacar esto adelante también, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ¿no? Y entonces, de hecho, nosotros empezamos a enfrentar este COVID, ¿no? Y nos fue impactando, y Pan American tiene 4 unidades mineras, dos unidades mineras que son a tajo abierto, que están en el norte del país, y 2 unidades mineras subterráneas, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes ya saben que la minería subterránea es mucho más impactada que la de tajo abierto, y no era de esperar mucho saber que esto nos iba a impactar duro, ¿no? De hecho, tuvimos algunos brotes que en ese tiempo utilizábamos la prueba rápida. Como ya lo dijeron, la prueba rápida nos sirve para un diagnóstico, ¿no? Ayuda, sí, para hacer un, como, para hacer un colador o un filtro, ¿no? Sí nos ayuda, unido a una prueba molecular, pero por sí sola la prueba rápida, hablando en buen castellano, nos da un bajo porcentaje de certeza para tener un diagnóstico, ¿no? O sea, discuten mucho sobre esto, nosotros también lo hemos discutido mucho, sabemos que más o menos está entre un 38 a 45% de certeza de la prueba rápida, ¿no? Y también usándolo bien en el tiempo que se debe usar, porque no es hacerlo por hacer en cualquier momento, ¿no? Hay que saber en qué momento se usa, ¿no? Y para eso es ver el uno a uno, persona a persona, no es hacerlo a todo el mundo, ¿no? Bien, entonces, después de este impacto, indiscutiblemente empezamos a reimplementar las cosas, ¿no? Hacer los protocolos de testeo para el retorno laboral. Después de la cuarentena del gobierno, iniciamos con un examen físico, ¿no? Y eso sí nos trajo más experiencia. Inmediatamente mejoramos implementando las pruebas rápidas para todas las personas, los filtros en el prearribo, ¿no? Y luego se fue fortaleciendo con las PCR, ¿no? Con las pruebas moleculares, ¿no? Indiscutiblemente, este es un flujo en el cual empleábamos uno de los tantos flujos, ¿no? Que creo que todas las empresas mineras también lo tienen o han tenido ya y lo han ido mejorando día a día, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en esta implementación de controles, son fotos de cómo se descontaminaba todos los ambientes de trabajo, ¿no? Los protocolos al ingreso, la toma de temperatura, ¿no? También teníamos los centros de aislamiento, ¿no? Ya nos agarró esto implementado, todo esto, ¿no? Gracias a Dios que ya teníamos implementado, separado las camas, los ambientes y todo, ¿no? Y ya te sé, con todas las cosas que ustedes ya han visto que Renzo iba explicando también, todos los controles que han rescatado de toda la minería, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, pero de hecho creo que todo lo que les he venido diciendo ya ustedes un poco lo han vivido también en las unidades mineras o en las empresas donde han estado.
y de hecho no sé si a todos les habrá impactado algún brote, pero a nosotros sí, ¿no? Cuando estábamos todavía con pruebas rápidas, ¿no? Tuvimos en la primera ola un brote en una unidad minera que nos causó mucho daño, ¿no? Entonces, un poco cuento acá, tuvimos un accidente fatal que muchas empresas han tenido también por todo este tema del estrés, la misma coyuntura que era que se venía a hacer los trabajos con mayores cuidados que el de ya hacia la seguridad nada más, sino ante este riesgo biológico. Bueno, nos impactó, tuvimos un accidente fatal, lamentablemente llegó Sinervin, Sunafil, nos movieron todo el dinero, ¿no? Se perdió el control, el distanciamiento social, y 2 semanas más tarde empezamos a eh, iniciar una secuencia de casos COVID, ¿no? Entonces, lógicamente no fueron solo 2 semanas, hay quienes desarrollaron en 3 semanas, otros en 4 semanas. Como dije, fuimos aprendiendo que este virus te va impactando más rápido en quienes probablemente tengan pocas defensas o mayor susceptibilidad, y menos rápido en quienes tienen más defensas o menor susceptibilidad, ¿no? Pero empezamos a tener casos, ¿no? De hecho, no se contaba con pruebas confiables para detección rápida del virus en ese momento. Teníamos una prueba rápida, ¿no? La prueba rápida, de hecho, no medía anticuerpos, o sea, nos medía 2, 3 semanas después, y los casos se nos venían encima. Aprendimos a, con el equipo de rayos X que teníamos en la unidad, a tomar placas radiográficas, porque no sabíamos si los crépitos que escuchábamos eran realmente por una neumonía común y corriente o era un COVID, ¿no? Las imágenes radiográficas que se veían parecían ser un edema pulmonar, ¿no? Pero estos no habían subido recién a la altura, sino que ya estaban ahí, como iban a tener un edema, ¿no? Y con fiebre además. Entonces, fuimos aprendiendo mucho de este virus, ¿no? De hecho, el diagnóstico del compromiso pulmonar, hacíamos un poco más certeramente con la placa radiográfica, y algo que detectábamos clínicamente con el estetoscopio, lo corroboramos con una placa radiográfica. Pero también nos fuimos dando cuenta que las placas radiográficas no nos daban el porcentaje exacto del compromiso pulmonar, sino que de hecho la tomografía era la que mandaba en esto, ¿no? Bueno, el diagnóstico se basaba en síntomas y evidencias radiográficas, lo cual nos demostraba una enfermedad más avanzada, o sea, muy tardía del COVID, no como ahora que tenemos pruebas para detectar rápido y poder hacer cercos de forma rápida, ¿no? Entonces, los cercos epidemiológicos que hacíamos eran muy poco certeros, ¿no? De controlar, ¿no? Debido a la tardanza del diagnóstico, indiscutiblemente, ¿no? Teníamos que ir uno a uno, examinando, ¿no? Bueno, el compromiso pulmonar, de hecho nos dimos cuenta que no guardaba relación directa con la osimetría de pulso, ¿no? Había gente que tenía una osimetría muy buena y tenía ya un 40% de compromiso pulmonar. Nos dimos cuenta que, voy a correr un poco porque me queda muy poco tiempo, lamentablemente, la radiografía nos dimos cuenta que tenía una diferencia entre el 15 y el 20% respecto a la tomografía. La siguiente, por favor. O sea, quiere decir que si en la radiografía teníamos un 20% de compromiso pulmonar, en la tomografía ya era 40%, ¿no? Un montón de lecciones aprendidas, ¿no? Eh, de hecho, las pruebas rápidas no fueron un buen instrumento, ¿no? El examen físico fue nuestro mejor instrumento, las radiografías en ese tiempo eran muy certeras, ¿no? No teníamos buenas herramientas de detección del virus, ¿no? Sí vimos que de hecho los trabajadores que tenían un compromiso pulmonar mejoraban la sintomatología y la oximetría de pulso cuando bajaban a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De hecho, en ese tiempo empezamos a leer mucho acerca de la ivermectina. Todo el equipo de salud de nuestras 4 unidades mineras tomó ivermectina, ¿no? Tuvimos un impacto en esta mina que tuvo el brote grandísimo de un 20% nada más del personal, pero de forma leve, muy, muy leve, ¿no? O sea, nos sirvió mucho, ¿no? Y bueno, con todo el trabajo de equipo a todo nivel se pudo combatir este brote indiscutiblemente. La siguiente, por favor. Bueno, las reaperturas, luego de estos brotes,
nos pusimos a pensar, lógicamente analizamos todo y reaperturamos fortalecidos, ¿no? Los objetivos de este plan indiscutiblemente eran mejorar la detección del virus en los Perarribo, ¿no? Mejorar la vigilancia dentro de las unidades mineras, ¿no? Y tener un buen cerco epidemiológico, ¿no? Conocer a los trabajadores con anticuerpo de COVID, que esos iban a ser nuestra fuerza laboral valiosa, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Empezamos con un Perarribo con una PCR más prueba rápida, ¿no? También un control dentro de la guardia con pruebas de antígeno. Tenemos una detección también de trabajadores con anticuerpos con las pruebas de CLIA o las CLIA que se llaman, ¿no? Tenemos mapeado quienes ya tienen anticuerpos, quienes no. Hasta ahora ninguno de ellos, a pesar de estar expuestos en la misma habitación, han vuelto a contagiar. Con esto nos da un poco la certeza de que no hay recontagio hasta ahora en nuestra unidad minera, ¿no? Y una diferenciación de testeos también COVID, ¿no? Para los trabajadores nunca contagiados, un protocolo completo. Los trabajadores con anticuerpos no se realiza un testeo, ¿no? Excepto que se les da una ECLIA cada 4 meses, ¿no? Para corroborar el nivel de anticuerpos totales o maduros. La siguiente, por favor. Bien, y como ya lo dijo Renzo, todas las eh, demás controles que han podido colocar, igual nosotros los buses el 50%, comedores, ¿no? Una de las cosas que hicimos es, al tener este personal en las unidades mineras con anticuerpos, ya pudimos hacer que estas personas se intercalen con las personas que nunca se contagiaron, ¿no? Igual en los buses, las habitaciones, los comedores, ¿no? Nos sirvió mucho, ¿no? Y bueno, no sé si hay otra más, creo que ya no, o sea, otra lámina. De hecho, todos nuestros trabajadores pues pasan a una CLIA para comprobar la presencia de anticuerpos. Cuando después, pos al contagio, ¿no? Para comprobar que ya ganaron anticuerpos y les damos el alta epidemiológica, ¿no? Así evitamos un poco los falsos positivos por la PCR y la de antígenos, ¿no? Bien, creo que eso es todo. De hecho, hay 1000 cosas, pero que no se ha puesto y quizás saldrán en algunas preguntas. Les agradezco mucho el haberme escuchado. Sí, Julio, gracias más bien por tu presentación. Vamos a dar un par de minutos para si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que hacerle al doctor Ramos en base a lo que las experiencias que nos ha contado, pues gustosos los escuchamos. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Ángel Velarde. Hola, Julio. Hola Ángel, ¿qué tal? Gusto escucharte. Igualmente, Julio, un gusto escucharte. Quería consultarte cuál es en estos momentos en Pan American el sistema de trabajo que están utilizando, el régimen, y con qué frecuencia realizan las pruebas de control. ¿Y qué tipo? ¿Qué tipo de pruebas, por favor, Julio? Sí, de hecho, están en 20x10, 20 días trabajados, 10 descanso. Las pruebas que usamos al pre-arribos es la prueba molecular, ahorita es solo la prueba molecular, ¿no? Y las pruebas de testeo interno las hacemos con las pruebas de antígeno. Nos hemos dado cuenta que las pruebas de antígeno son muy buenas para detectar a gente que dan mucho mayor porcentaje de certeza en casos que ya tienen alguna sintomatología. En los que no, disminuye un poco, pero igual son muy certeros para nosotros, al menos hacer una vigilancia dentro, y lo hacemos al 7º día del pre-arribo, ¿no? Y bueno, y a la salida, 2 días antes también, la volvemos a hacer, y con ello, y con estas pruebas también estamos haciendo los cercos epidemiológicos, los cuales se logran hasta ahora bastante exitosos y rápido. Ok, gracias. Entonces, eso significa que la prueba molecular la realizan al ingreso y después en sus controles al 7º día y a la salida el de antígeno. Sí, así es, Ángel. Ok. ¿Y cuál es el porcentaje? Si no es mucho preguntar. ¿Es un buen control este tipo? ¿Está dando resultados este tipo de controles, Julio? Sí, Ángel. De todas maneras, yo creo que no, como le digo, hay una diferencia entre minería subterránea y minería a tajo abierto. En la minería subterránea impacta un poco más esto, ¿no?
pero nos viene dando bastantes resultados, ¿no? Los filtros son muy buenos, no, hay poca gente que, indiscutiblemente, hay gente que pasa con la prueba molecular. Sabemos que la prueba molecular no es al 100%, tiene una certeza un poco del 85 al 90%, vamos a tener casos, lógicamente, en base también a de dónde vengan las personas, cuánto esté la incidencia o prevalencia de esta enfermedad en las ciudades, es que va a subir gente, ¿no? Siempre vamos a tener casos arriba, siempre. La idea es detectarlo rápido, ¿no? Muy rápido, hacer el cerco rápido, y nos hemos dado cuenta que también al detectar muy rápido hacemos que la gente no se complique, no genera complicaciones con una buena vigilancia médica, ¿no? Sí, claro, claro, sí, efectivamente. Y el ser o el tipo de, o como están implementando esta prueba, supongo que es por el sistema, 20 por 10, ¿verdad? O sea, estar 20 días dentro de la mina y salir 10. Si es así, si no es mucho pedir, en un sistema 14 por 7, ¿podría aplicarse algo similar? ¿Qué podría recomendarnos, Julio? Tenemos una mina que va a pasar un poco a este sistema. Lo estamos aplicando igual, la prueba molecular. Al sexto día estamos aplicando la de antígeno, y 2 días antes de la salida otro antígeno, ¿no? Y van yendo bien. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Un gusto escucharte, Julio, después de tiempo. De igual manera, Ángel. Bien, gracias Ángel por las preguntas, gracias Julio por la ponencia. Vamos a darle pase ahora al doctor Alcides Roldán, el superintendente de Salud e Higiene Ocupacional de Barrick Gold Corporation, para que nos cuente la experiencia en la gestión que han tenido allá en las unidades de Barrick. Y buenas tardes con todos. Bueno, en la parte de continuidad de operaciones, como bien se menciona, ¿no? Salió a través del Poder Ejecutivo un decreto supremo que había oficializado la actividad, 27 actividades en los diferentes sectores económicos. Nosotros pertenecemos a uno de los sectores que van a ayudar al repunte de la economía peruana, en vista a toda la afección que habíamos tenido en los diferentes sectores, salud, economía, agrícola, entre otros, como país. Y bueno, nosotros no hemos parado desde que empezó esta pandemia. Justamente el 15 de marzo del año pasado yo acudí a la ciudad de Trujillo a dar una capacitación al comité central de la empresa, y el 16 de marzo me dijeron, subes a mina, tienes que conocer la realidad. Y bueno, nos quedamos alrededor de un mes y medio compartiendo con los trabajadores que en ese momento estaban en su turno de trabajo, pues toda esta primera fase de aprendizaje que afectó a todo el país en los diferentes sectores económicos. La siguiente, por favor. Como pueden verificar acá, minería, gran minería, tanto a tojo abierto y proyectos. No Por favor, si podemos apagar los micros, gracias. tuvo permiso de operatividad desde un primer momento. Si bien los proyectos de exploración, por ejemplo, nosotros tenemos unidades mineras en La Libertad, en Ancash, pero también tenemos diferentes proyectos mineros alrededor del país. Estos proyectos sí se vieron afectados momentáneamente. Luego se presentaron los planes correspondientes a la autoridad, tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Energía y Minas, y nos permitieron continuar con las actividades teniendo en cuenta pues todos los manejos y controles que íbamos a aplicar a nuestros trabajadores. Como bien lo mencionaba Renzo, Julio, la primera herramienta de ayuda diagnóstica que apareció para nosotros fue las pruebas rápidas. Si bien no tiene un alto porcentaje de certeza,
pues han sido un elemento, un instrumento que nos ha ayudado en cierta forma a detectar algunos casos que no tenían clínica. En la primera ola hemos tenido bastante paciente con cuadros leves o en su mayor porcentaje asintomáticos, y ello nos ha ayudado a comprobar o a descartar algunos casos de COVID, ¿no? Para tenerlos a todos los trabajadores con una salud adecuada y no generar brotes al interno. La siguiente, por favor. En cuanto a la estratificación según el riesgo de contagio, tanto la resolución ministerial 972 como sus precedentes habían determinado los diferentes niveles de riesgo para el peligro de infección de COVID-19. Y en ese sentido yo sí tenía una forma de categorizar a nuestros trabajadores teniendo en cuenta la aplicación de pruebas diagnósticas o de pruebas rápidas en su momento, previas al ingreso. Recordemos que en las primeras resoluciones ministeriales había la definición de caso descartado, que era una persona que tenía 2 pruebas rápidas separadas una semana una de la otra con resultado negativo. En ese momento no teníamos disponibles las pruebas moleculares y cuando llegaron inicialmente estaban aplicadas más al sector salud, al Ministerio de Salud, más que a la parte privada. Entonces las pruebas rápidas o serológicas seguían siendo nuestro elemento diagnóstico. Teniendo en cuenta esa definición de caso descartado, es que nosotros, al saber que una persona ingresaba con 2 pruebas rápidas separadas una semana una de la otra, en una guardia de 14×14, que es nuestro régimen desde inicio de pandemia a la actualidad, la mayor parte de ellos se incluían como riesgo bajo. La siguiente, por favor, Renzo. El riesgo bajo era aquel trabajador que tenía exposición o no tenía exposición o contactos cercanos a menos de 1.5 metros del público en general o de alguien en quien se sospeche o se conozca que tiene el COVID-19, a diferencia del riesgo mediano y los otros riesgos. Para nosotros los riesgos medianos eran, por ejemplo, los trabajadores de vigilancia en los puntos de acceso a las unidades mineras, los trabajadores de almacén que recibían a los proveedores externos de manera puntual y que no permanecían dentro de la unidad minera. Y por otro lado teníamos también el riesgo alto al personal de salud, al personal de respuesta a emergencia, justamente por la actividad que desarrollan al interno de mina, así como también por aquellos apoyos que a veces son solicitados por personal de la comunidad cercana a las unidades mineras, donde íbamos a atender a trabajadores o a personas en quienes no conocíamos cuál era su condición de salud. Ya el resto de personas sí se conocía pues que venían con 2 pruebas, venían con un aislamiento de 7 días previos al ingreso al site, y esto nosotros no lo manejamos a través de aislamientos en hoteles como otras empresas o unidades mineras sí lo han hecho. Nosotros generábamos una carta de compromiso, hacíamos vigilancia aleatoria a los trabajadores para verificar que se encuentren en casa, así como también sus familias, ya que la parte psicológica tenía un factor importante en los 14 días de trabajo que nosotros estábamos en mina, ya que un trabajador desconcentrado o por un periodo de tiempo largo alejado de la familia ya tenía otros factores psicológicos o psicosociales que podrían generar una distracción y ello conllevar a otra serie de eventos no deseados como un incidente laboral. Entonces, manejamos un poco este tipo de jornada laboral teniendo en cuenta todos estos aspectos. La siguiente, por favor. Con respecto al nivel de protección, en base al riesgo de contagio, a los trabajadores que se encontraban con bajo riesgo, que era
95% de nuestra población. Nosotros le hemos brindado desde un primer momento mascarillas N95 y cuando se acabaron pasamos a las KN95. No considerábamos las mascarillas comunitarias o las mascarillas quirúrgicas dentro del EPP a utilizar, un poco por el nivel de protección que éstas generaban, y por otro lado también en las capacitaciones que brindábamos al equipo, en general les demostrábamos de qué manera los estábamos protegiendo, y eso también tenía un impacto psicológico a favor nuestro. Al personal que estaba en riesgo mediano, riesgo alto, sí se les brindó las caretas, las gafas de protección, incluso los trabajadores de seguridad y almacén estaban con Tyvek de manera continua, guantes. Eso no se ha descuidado hasta el momento porque hemos podido evidenciar a nivel país pues cómo es que esta enfermedad en ningún momento se fue, tuvo una pequeña caída, pero también estuvo relacionada pues las bajas cifras con el número limitado de pruebas que se estaba haciendo a nivel nacional. Lo que se reportaba, por ejemplo, en la página oficial del Ministerio de Salud de casos COVID no estaba acorde a lo que cada departamento mostraba en sus estadísticas con respecto a los contagios COVID, y eso sí era preocupante. La siguiente, por favor, Renzo. En cuanto a la estratificación de la vulnerabilidad, como bien lo mencionaba Renzo, lo mencionaba Julio, hemos tenido que tener en cuenta diferentes factores. Las enfermedades preexistentes, enfermedades crónicas, los grupos de riesgo relacionados directamente a COVID, la primera modificación de los grupos de riesgo con respecto a la obesidad. Los estudios indicaban que una persona con un sobrepeso y un índice desde 27, 28 ya tenía un alto riesgo de complicación. Los trabajadores con diabetes, nosotros por ejemplo, a los diabéticos controlados, sí les hemos permitido trabajar, obviamente, con los controles endocrinológicos correspondientes, con la explicación correspondiente y todo el seguimiento que este tipo de pacientes merecía. También hemos tenido en cuenta las condiciones físicas, biológicas de cada persona. Hemos tenido que hacer una revisión más exhaustiva de la historia ocupacional de cada trabajador, no solamente del último año, sino de 5 años atrás, porque como el examen médico ocupacional anual a veces se vuelve rutinario para algunos trabajadores, en la parte de antecedentes no mencionan todos los años lo mismo. Y eso sí ameritaba una revisión más profunda para tener la certeza de que estábamos en las unidades mineras con personas correctamente evaluadas y sin poner en riesgo a nadie. En cuanto al transporte, por ejemplo, se consideró contratar transporte específico desde la casa hasta la unidad minera. Se ha contratado unidades de transporte tanto para recoger como para retornar a casa, desde que salen de la puerta de su casa, tanto para las pruebas aplicadas, en este momento rápidas y moleculares, así como también para retornarlos, ya que dejar al libre albedrío de cada trabajador o persona el medio de transporte por el cual se iban a trasladar podría también significar un riesgo, también iba a impactar en las pruebas que nosotros estábamos haciendo, ya que no conocíamos con quién han viajado. Seguimos usando al momento el 50% de la capacidad de los buses, y esto nos ha venido dando buenos resultados, ¿no? Todos estos controles aplicados adecuadamente han generado que la población no se vea afectada mucho al interno. La siguiente, por favor. Otro esquema de clasificación, como ustedes pueden ver en el grupo de riesgo 4, tenemos un riesgo infeccioso, provocan una enfermedad grave, suponen un serio peligro para los trabajadores y la comunidad, el riesgo de propagación es elevado. En cuanto a la profilaxis o tratamiento eficaz, es no conocido en la actualidad, y en este caso podemos clasificar al COVID-19 dentro de todas esas connotaciones,
La evolución del riesgo podría ser grave o intolerable, como bien lo mencionaba Julio en su presentación. Nosotros teníamos que estratificar al COVID-19 dentro del riesgo más alto, porque uno no conoce cómo iba a reaccionar una u otra persona cuando se ve infectado, a pesar de que tenía o no factores de riesgo. Y mucho más ahora, ¿no? Estamos viendo personas jóvenes o adolescentes que están ingresando a las UCIs sin ningún factor de riesgo, están presentando otro tipo de complicaciones como son estamos viendo casos de hipertensos, casos de arritmias, secuelares a la infección de COVID y los otros cuadros neurológicos que también ya conocemos. Entonces, en este tipo de categorización del riesgo de COVID, las acciones eran pues convocar un comité de crisis. Nosotros empezamos con un comité de COVID en base a las noticias internacionales que teníamos en el mes de febrero, la primera semana de febrero. Tuvimos nuestro primer comité de crisis y que nos ayudó también a hacer las compras adecuadas en los diferentes medios de protección, los diferentes métodos de sanitización, limpieza, cuidado, señalización, la contratación de medios de transporte, entre otras cosas, que en el transcurso del tiempo se fue acabando y otras se fueron saturando. La siguiente, por favor. En cuanto a los campamentos, ¿no? Estoy seguro que todos han podido aplicar las diferentes medidas de control de riesgos, eliminación, sustitución, ingeniería administrativos y ha habido el uso del EPP de una manera masiva. Nos ha enseñado también el día a día a mejorar nuestros niveles de control. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a a aplicar los controles a través de las barreras físicas en lo que respecta a los dormitorios, para respetar inicialmente el 1,5 metros. Luego indicaron que la separación entre cama y cama era de 2 metros. Pero nosotros a través de... La siguiente, por favor, a ver si me ayudas. De repente... No, la anterior, entonces. La siguiente, ahí. Nosotros hemos tenido controles administrativos, cambiamos nuestra jornada laboral, teníamos trabajadores que hacían un sistema de 8x6, pasaron a 14x14, y los trabajadores administrativos que iban 4x3 o 5x2 pasaron también al mismo sistema. Tenemos unidades mineras que tienen campamento, teníamos otra unidad minera que no tenían campamento como tal. Ambas las convertimos en campamentos porque le demostramos a la autoridad que era más seguro mantener a los trabajadores al interior de la mina sin tener contacto con personas externas y de quien no se conocía su condición de salud, que tenerlos aislados pues por 14 días. Teniendo en cuenta también las fechas de evaluación, inicialmente nosotros teníamos una prueba rápida 7 días antes del ingreso, un día antes del ingreso y 7 días después. Entonces, de esta manera secuencial, las pruebas serológicas sí tenían un valor favorable para nosotros. La siguiente, por favor. Con respecto al traslado de trabajadores, ya lo mencioné que estaba a cargo de la empresa, desde la casa a la mina y de la mina a la casa, la sanitización de las unidades de transporte y de personal, el control de proveedores de alimentos también, para el transporte, por ejemplo, interprovincial. Hemos hecho la contratación exclusiva para nuestra empresa y les hemos aplicado también las pruebas moleculares, serológicas a la fecha a dichos trabajadores, pese a que no tienen una relación directa con nosotros. Los controles de los conductores también. Los proveedores externos les hemos brindado pruebas serológicas y ahora ya tienen acceso a las pruebas moleculares para aquellas personas que tienen una alta epidemiológica mayor a 4 meses, se les aplica cada 15 días una prueba molecular. La siguiente, por favor. Los controles fuera de la unidad minera, acá tuvo bastante impacto las capacitaciones a los cuidados de retorno a casa. Se creó un sistema de comunicación entre los trabajadores y el equipo de salud,
un WhatsApp en el cual todo el personal de salud, sobre todo personal médico, podía dar recomendaciones, así como el sistema de salud en línea. Nosotros generamos un sistema similar para poder brindar capacitación o resolver consultas, no solamente a los trabajadores, sino a la familia, ya que los contagios evidenciados eran más en el externo que en el interno. Entonces, debíamos mantener a la familia también en casa para evitar cualquier nivel de riesgo. Contratación de equipos médicos en las principales zonas de residencia de nuestros trabajadores, no solamente el equipo de pruebas de toma de muestras, sino también hemos contratado a médicos emergenciólogos, médicos internistas, neumólogos, hasta psiquiatras y psicólogos para el manejo no solamente de los trabajadores, sino también de las familias, porque como todos sabemos han habido pérdidas, han fallecido familiares, y esto generaba también un impacto psicológico, psiquiátrico en muchos de nuestros trabajadores que han requerido de este apoyo. La entrega de EPPs a las familias para continuar con el cuidado y que los trabajadores puedan hacer la cascada de comunicación y capacitación que recibían en las unidades mineras. La siguiente, por favor. En cuanto a controles de ingeniería, hemos hecho las cabinas de sanitización que posteriormente fueron desaprobadas por el Ministerio de Salud, separadores en mesas de comedor para poder utilizar mejor el aforo que tenían nuestros comedores, separadores de asientos en buses, a pesar de que teníamos el 50% de la capacidad, separadores entre camas, para mantener un mejor sistema de protección y ventilación. La siguiente, por favor. Ahí hay una muestra de la zona de sanitización que teníamos, los comedores, cómo hemos aplicado los separadores. Esta acción ha sido comunicada al Ministerio de Energía y Minas y ellos han hecho la consulta correspondiente al Ministerio de Salud. Tenemos visto bueno para este tipo de control, que es una barrera física y de fácil limpieza. Y en el caso de las habitaciones también hemos hecho una tabiquería y bueno, acá esta imagen falta completar, pero tiene láminas de poliuretano en la parte superior y en la parte final de las camas para que no se genere un ambiente tóxico en toda la habitación, sino que cada cama tenga como un microambiente propio de cada persona. La siguiente, por favor. Con respecto al análisis de las jornadas de trabajo, en un 14x14 y un 21x21, pudimos evidenciar pues que el 14x14 ya había sido aceptado por nuestros trabajadores, tenía una aceptación del sindicato, era un turno más cercano a lo que nosotros trabajábamos, que era un 8x6, era mejor alineado a las normas legales laborales aplicables a minería, permite un contacto más cercano con el trabajador, no nos desconectamos en los días de descanso, ya que en el día de reposo a la semana y un día antes del ingreso, nosotros ya veníamos aplicando pruebas y así como también haciendo seguimiento inopinado a los trabajadores, visitas domiciliarias de verificación que estaban en sus domicilios, ¿no? Eso y versus un 21x21, que era un turno más espaciado, de menor costo por periodicidad de las pruebas, de menor costo en el transporte, pero lo que tenía en contra era que el trabajador en esos días libres podía conseguir un cachuelo o un trabajo momentáneo, no sabíamos a qué estaba expuesto, el riesgo de fatiga también iba a incrementarse, podía acostumbrarse a este sistema de 21x21 que era diferente a nuestra jornada laboral de 8x6. La siguiente, por favor. El plan de comunicaciones, como ya lo han mencionado, hemos generado videos, hemos hecho las comunicaciones a través de trípticos, pantallas, entre otros. Hemos tenido el asesoramiento de médicos especialistas que son parte del equipo de control de COVID a nivel país, Fernando Mejía, Oscar Galloso, entre otros, que nos han ayudado a nuestro sistema de comunicaciones, y no solamente, en este caso yo como responsable de salud de la empresa, daba la comunicación, sino un externo, para que los trabajadores
vean que la información que se les brinda no es una información sesgada o que vaya a estar a favor de la empresa, sino que era lo correcto y adecuado para el control del COVID dentro de la unidad minera. La siguiente, por favor. Parte de las comunicaciones, las reglas de oro, el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social como parte de. La siguiente, por favor. En cuanto a la sensibilización y capacitación, hemos hecho charlas a lo largo de toda esta pandemia. En los primeros meses, obviamente, eran generalidades porque permanecimos 1 mes y medio dentro de la unidad, las formas de contagio, las reglas de oro de cuidado, las charlas de regreso a casa y la sugerencia de que los trabajadores hagan la cascada con sus familias. Los métodos diagnósticos también, porque empezaron a aparecer, aparte de las pruebas rápidas, otro tipo de pruebas y había una incertidumbre entre cuál era mejor y cuál no. El tema de las vacunas también actualmente, que ha generado bastante incertidumbre en nuestros trabajadores, a tal punto pues de que hay un porcentaje, un 25% de que todavía no está seguro de vacunarse, a pesar de que las vacunas serían a través de la empresa, y una serie de cosas que tenemos que ir reforzando en el día a día para que nadie baje la guardia. En cuanto a los casos sospechosos y los casos confirmados, nosotros tuvimos... Puede conectar, disculpen. Solamente hay un... Sí, con respecto a los casos sospechosos, nosotros no hemos tenido el manejo de los trabajadores al interno de las unidades mineras. Siempre hemos contratado hoteles que se han vuelto nuestras zonas de aislamiento externo para tener un mejor control y estar más cercano de las clínicas o hospitales en caso de alguna complicación. Acá estaba a cargo los médicos internistas o médicos emergencistas en un seguimiento diario, así como también un equipo de enfermería. Se realizaban las tomografías a los trabajadores para verificar que no haya ningún compromiso pulmonar que requiera otro tipo de manejo, de repente una hospitalización. Esto también tenía un impacto psicológico en los trabajadores que se quedaban en la unidad minera, porque ya ellos observaban pues que el riesgo de contagio salía de la unidad, ya que en un primer momento, cuando quisimos tener una zona de aislamiento interna, como lo indica la ley, y que sí la tenemos, decían, pero ¿quién le va a dejar la comida? ¿Va a interactuar con tal persona? ¿El ambiente va a estar tóxico? ¿La sanitización va a funcionar? Entonces, para evitar esa serie de preocupaciones que no les correspondía a los trabajadores, es que se decidió hacer una zona de aislamiento externa en las ciudades principales y, como lo menciono, ¿no? por la cercanía también a las clínicas. La siguiente, por favor. Con respecto a las reincorporaciones, se contrataron clínicas ocupacionales para que hagan la verificación de que los trabajadores estaban en condiciones adecuadas de retornar a trabajar, cumpliendo los 14 días de aislamiento. En algunas oportunidades sí, estos 14 días se han convertido en 21 o 28 días, teniendo en cuenta el compromiso neumónico que hayan pasado a través del COVID. Se les pedía una radiografía previa al retorno también para verificar que no hayan un compromiso pulmonar que pueda poner en riesgo su salud, sobre todo en los asintomáticos. Muchos leves o asintomáticos tuvieron un porcentaje de afección neumónica que se les dio una semana más de aislamiento o de recuperación, mejor dicho, en sus casas, y de esa manera el desempeño ya en el puesto de trabajo por encima de los 4.000 metros no se veía afectado. La siguiente, por favor. En cuanto al servicio de seguridad y salud, obviamente hemos tenido que incrementar no solamente en el equipo de toma de muestras domiciliarias, nosotros no trasladábamos a las pruebas rápidas a los trabajadores al laboratorio, sino lo hacíamos casa por casa, y en el caso de las pruebas moleculares, se contrataron hoteles o centros amplios para la toma de los trabajadores. Todos los trabajadores siempre han sido recogidos desde su domicilio a la zona de toma de muestra y retornados de la misma forma, ¿no? Para respetar la carta de compromiso que nosotros habíamos generado, que era
que no deberían de salir los últimos 4 días previos al ingreso al site. La realización de pruebas moleculares también nos ha ayudado bastante, y como lo mencioné hace un momento, hay un equipo también de psiquiatría y psicología para aquellos casos donde los familiares han sido afectados o en algunos casos han fallecido. Tenía una trabajadora, por ejemplo, que en una semana perdió a ambos padres, y la afección psicológica pues fue bastante considerable. Ya ella actualmente está trabajando, pero había que manejar también ese punto de vista. La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo, Renzo, la experiencia que hemos podido resumir en lo que va de la pandemia para Barrick. Bien, Alcides, muchas gracias. De hecho, valiosa información. Hay estrategias interesantes que han implementado ambos ponentes, tanto Julio como tú. Vamos ahora a resolver un caso práctico. Primero vamos a darle lectura al caso rápidamente y luego vamos a dividirnos en salas, ¿sí? Vamos a dividirnos en dos grupos. Un grupo va a estar moderado por el doctor Julio Ramos y por mí, y el otro grupo va a estar moderado por el doctor Alcides y el doctor, y Ana María Ruiz, ingeniera de seguridad, que también nos acompaña en la moderación de este workshop. Vamos a darle lectura rápidamente para que entremos en contexto y veamos cómo podemos gestionar una situación que seguramente va a ser similar a algunas que ustedes han presentado o pueden haber presentado, ¿no? La unidad minera Covidia, no pregunten por qué el nombre, es una mina a tajo abierto ubicado en la Sierra del Perú, 6 horas por tierra aproximadamente de la ciudad más cercana. Debido a la coyuntura, todos en la unidad están haciendo un régimen de 28 por 14 días. Tuvieron bastantes casos de COVID-19 durante el 2020, pero ya en los últimos meses los casos han disminuido de forma importante, ¿no? Entonces, algunas medidas de control es probable que se hayan venido relajando conforme van pasando o avanzando el año. Sin embargo, ellos mantienen de forma estricta controles con pruebas rápidas antes de la subida de la unidad para cada trabajador. Renan es operador de equipo pesado en COVID. En el mes de septiembre, en un control con prueba rápida, o sea, ya hace casi 5 meses atrás, dio positivo a IgM e IgG para SARS-CoV-2, y aunque nunca tuvo síntomas, él cumplió su aislamiento y recibió el alta epidemiológica y retornó al trabajo luego de 14 días. Actualmente, como es temporada de tormentas, los que trabajan en mina lo saben, su supervisor ha decidido que las charlas de 5 minutos y la reunión de coordinación de actividades se realice dentro de un container que utilizan como refugio antitormentas, donde tardan alrededor de 45 minutos todos los días, ¿sí? Hasta acá se entiende de que todos los controles básicos que exige la norma, se van cumpliendo en los trabajadores de esta mina Covidia, ¿no? Como ha habido remodelación de campamentos, han reubicado a algunas personas. Renan está compartiendo habitación desde hace aproximadamente 6 semanas con Fernando, que es un auxiliar administrativo de la oficina de operaciones. En el día 8 de la guardia, Fernando siente malestar, siente dolor de cabeza, le comunica a su jefe directo, quien lo traslada de inmediato en camioneta al tópico de la unidad médica, y se le toma una prueba de antígeno y sale positivo para COVID-19. Para SARS-CoV-2, se activa entonces el protocolo que maneja la unidad y empieza el rastreo de contactos, ¿no? En el rastreo de contactos, Renan, su compañero de habitación, da positivo también en el test de antígeno. Richard, que es un compañero en la cuadrilla de Renan, al día siguiente reporta a su jefe que se ha sentido agitado desde que se levantó por la mañana y que se va a quedar en su habitación, ¿no? Es asmático, es obeso, su índice de masa corporal está en 34.1, y además un resultado de glucosa elevado en su último examen médico, pero un control posterior, los valores salieron normales, ¿no? Su dificultad respiratoria empeora rápidamente luego del día del reporte, y luego de que ya tienen la confirmación de su positividad para COVID, se decide su evacuación a la ciudad, ¿sí? En los grupos que nos vamos a dividir, vamos a analizar toda la situación que hemos presentado y vamos a ver cómo hemos podido, uno, prevenir alguna de las cosas que seguramente han motivado a que exista un contagio en la unidad.
Dos, ¿qué se puede hacer ante la aparición de un brote? Todos los pasos a seguir, tanto desde el punto de vista de la gestión de salud como las gestiones administrativas auxiliares, y qué otras medidas adicionales podemos ver, porque estamos convencidos de que situaciones similares a las de esta vamos a ir presentando, ¿sí? Entonces, por favor, cada quien va a recibir una invitación para pasar a una sala y vamos a discutir los grupos, en cada grupo durante 15 minutos, cómo podríamos gestionar este caso, y luego retornamos a la sala principal para sacar las conclusiones de esta sesión. A los que estábamos en el grupo, hay que investigar dónde es que se rompen las barreras de bioseguridad para justamente luego poder tomar medidas correctivas en ese punto. Hola, ya estamos todos, creo, ¿no, Diego, verdad? Sí. Correcto. Correcto, sí. Bueno, hemos revisado el caso, hemos resaltado rápidamente 6 ideas fuerza que creo que nos van a ayudar a tener en cuenta cuando se presenten ese tipo de sucesos en cada una de las unidades. De repente el tiempo nos ha quedado un poco corto, pero lo que hemos identificado primero en nuestro grupo es que se debe intensificar la búsqueda de contactos, ¿no? Con el objetivo de crear un cerco epidemiológico a todos los contactos directos e indirectos, pero que nos lleve a tomar decisiones rápidas, no más de 24 horas de cara a la alta velocidad de transmisibilidad que tiene este virus. Es importante que la búsqueda de contacto sea inmediato, ¿no? Vemos en la lectura de que al día siguiente del caso de Fernando, tenemos un trabajador todavía en la unidad con insuficiencia respiratoria probablemente, pero que sigue en la unidad. Entonces, ahí hay un tema que reforzar dentro de la unidad. Por supuesto, si es que ha habido un contagio, algún protocolo ha fallado en alguna parte. Hay que hacer un refuerzo, revisión de protocolos de los casos. Hemos visto una decisión quizá no muy acertada del supervisor de hacer reuniones en espacio cerrado por un tiempo relativamente prolongado. Entonces, hay que hacer revisión, refuerzo de protocolos y de las medidas de seguridad y los controles que estamos tomando. La decisión de evacuación de las personas, de los pacientes, debe ser de acuerdo a severidad, basado en protocolos previamente definidos. Ahí la importancia de reforzar los equipos de salud asistenciales, para que tengan las competencias y las capacidades para poder definir estas rutas de referencia, y también establecer protocolos claros y convenios con los establecimientos de salud cercanos para poder dirigir nuestros pacientes. Punto importante, que la evaluación clínica siempre debe estar por encima de los resultados de las pruebas auxiliares. Tenemos un paciente con una prueba una prueba rápida positiva para un cuadro clínico que aparentemente no ha sido bien manejado, pero la evaluación clínica es quien nos debe definir si es que, a pesar de que una prueba diagnóstica salga positiva o negativa con este paciente, con un paciente X se puede tener una decisión adicional, aunque la prueba nos diga lo contrario, ¿no? Y finalmente, punto crítico es investigar el incidente que determine el contagio, es decir, dónde se rompe el protocolo de bioseguridad para saber cómo se ha producido la transmisibilidad, porque ese es el punto que hay que corregir, y si no lo identificamos, probablemente ahí vamos a seguir teniendo más brotes como este. Esas son las conclusiones de nuestro grupo. Ana María, Alcides, no sé si desean compartir algunos comentarios adicionales. Hola. Sí, Renzo, bastante alineados con las conclusiones que ustedes han sacado realmente. Hemos discutido un poco más a detalle el caso, y el doctor Alcides nos ha estado comentando los controles que ellos han seguido en Barrick. Perfecto. Bueno, entonces, más o menos esas son las conclusiones que nosotros queríamos llegar a ustedes. Estamos ya terminando esta sesión de Mars College, en el workshop de lecciones aprendidas en el sector minero de cara al COVID-19. Gracias a todos los asistentes por su participación. Queremos invitarlos asimismo para que el día 18 de febrero nos puedan acompañar a una sesión especial de Mars College en convenio con Mayo Clinic, donde vamos a contar con un médico especialista en enfermedades infecciosas y vamos a abordar un poco el tema de las vacunas contra el COVID-19, ¿sí? Es un webinar que está dirigido a todos nuestros clientes, y va a ser a modo de conversatorio con el doctor, donde van a poder ustedes
hacernos llegar todas sus preguntas y vamos a estar gustosos de aprenderles. Les hacemos extensiva la invitación, seguramente va a llegar a sus correos y a todos los contactos que tenemos en nuestra base de datos para que puedan participar de esa sesión, que les garantizo va a estar muy buena. Es un especialista de Mayo Clinic, que como saben es una clínica referente en Estados Unidos en temas de salud. Así que, por favor, están todos invitados. Asimismo, aprovecho para reiterar mi agradecimiento al doctor Julio Ramos, al doctor Alcides Roldán, por sus excelentes participaciones, por su gran soporte. Han sido días difíciles en la coordinación previa, pero yo creo que este workshop ha sido todo un éxito y espero que haya sido de su agrado. Están viendo en línea una pequeña encuesta de satisfacción para ver qué tal les ha parecido el curso. Y bueno, por mi parte eso es todo. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Gracias, Renzo. Gracias a todos también.